¿Qué tan brillante puede ser una sonrisa antes de volverse aterradora? En la corte todos decían que la princesa Miesa Skilre había perdido la razón, que su risa no era más que el eco de una mente rota, un ruido incómodo en los pasillos del palacio, pero ninguno de ellos sabía lo que había detrás, las manos que la habían empujado al abismo, los susurros que la obligaron a fingir que nada dolía, y los ojos que la miraban solo para comprobar si seguía viva. Cuando el héroe del reino, Aeric Gladnir, fue obligado a casarse con ella, creyó que estaba frente a una pobre mujer trastornada. No sabía que detrás de la dulzura de su voz y el brillo de su sonrisa se escondía algo mucho más peligroso que la locura, una verdad que el trono intentó enterrar. El joven rey Bermelique II sostenía en su mano el documento de rendición del Principado de Sidate. Aquel día marcaba el fin de una larga y ardua guerra. De pie en el centro de la sala, el veterano marqués Gladnir y sus caballeros observaban atentamente al rey. Esta es una hazaña que ni siquiera mi padre logró. Al bajar el documento, el monarca dirigió la mirada a los caballeros que, a pesar de sus logros indiscutibles, sus rostros mostraban más tensión que orgullo. Decidir qué recompensas otorgarles ha sido una tarea encantadora. Sus ojos recorrieron la línea de caballeros uno por uno, deteniéndose en un joven a la derecha del marqués. Era fácil reconocer al heredero de la familia Gladnir. Su físico destacaba incluso entre los más curtidos guerreros. Su cabello negro y profundos ojos azul oscuro contrastaban con la luz dorada del salón. Sus rasgos serenos y proporcionados reflejaban su carácter recto. Su postura erguida como una vara hablaba de una vida sin tacha. Marqués, ¿no ha llegado su heredero a la edad de casarse? La familia real debe asumir su responsabilidad. Dime, ¿cuántos años tiene? Aeric tenía 24 años ya, la edad perfecta para casarse. Excelente. Mi hermana tiene 20 años. Sus palabras parecieron desprovistas de sentido, pero todos comprendieron que ocultaban un propósito, y como si todo hubiera sido planeado, las puertas del salón se abrieron y una joven apareció. La princesa Miesa era sin duda hermosa, pálida como el marfil. Vestía de blanco tan frágil que parecía hecha de cristal, pero la belleza fue lo último que los presentes notaron. ¿Era eso una broma cruel o una trampa disfrazada de alianza? Los ojos del marqués se movieron con cautela. La princesa es algo tímida. Miesa, ven aquí. Ordenó el rey, pero antes de que terminara de hablar, la princesa tropezó hacia adelante como si alguien la hubiera empujado, lo que aumentó el nerviosismo de los caballeros. Era evidente que la princesa estaba enferma, y al comprenderlo, varios hombres bajaron la mirada, incapaces de ver su torpeza. Es un honor para nuestra familia dar la bienvenida a la princesa, dijo el marqués, esforzándose por mantener la compostura. Entonces su hijo habló con voz firme y respetuosa. Me esforzaré para no deshonrar ni a su majestad ni a la princesa. La risa del rey infantil y traviesa resonó en el salón. Una buena pareja, ¿no es así? Vamos, Aeric, acércate a tu futura esposa, dijo con aire satisfecho. Aeric avanzó y se arrodilló ante la temblorosa princesa, pero justo cuando iba a besar su mano, ella la apartó bruscamente. Su rostro se contrajo en una expresión extraña, una mueca entre un grito y una sonrisa. Aeric se quedó inmóvil mientras ella gritaba tropezando con su vestido. El silencio fue roto por la voz del rey falsamente apenada. Oh cielos, la princesa, debido a su condición, ha tenido un comportamiento inadecuado. Miesa, eso no se hace. La joven, que se había arrastrado hasta los pies del rey, yacía temblando. Él le acarició la cabeza con una sonrisa benévola, como si se tratara de una mascota, y ella respondió con una torpe sonrisa. El color desapareció del rostro del marqués y de sus hombres, porque aquella criatura débil, confusa y evidentemente incapacitada era la recompensa real por su lealtad. No se podía desobedecer una orden real, por lo mismo que la boda era inevitable. ¿Y el compromiso con la familia Crispin? Preguntó Emmerich, primo de Aeric, antes de guardar silencio. El marqués cerró los ojos, incapaz de responder. La madre de Aeric, que había escuchado en silencio, tomó un sorbo de licor fuerte, pero ni siquiera eso podía calmar la mezcla de frustración y temor que sentía ante la idea de tener a la princesa como nuera. La atmósfera, más pesada que la de un funeral, se volvió insoportable cuando llegó la noticia. La voz
boda se celebraría en 2 meses, y 10 días después, doncellas del palacio visitaron la mansión con el pretexto de inspeccionar las futuras habitaciones de la princesa. Su visita estuvo llena de quejas que hicieron que los labios de la señora de la casa se torcieran con irritación. Sin embargo, mantuvo la calma a pesar de que comprendió lo que realmente pedían. Esperaban que su hijo atendiera personalmente a la princesa, incluso en sus necesidades más privadas. El disgusto le tensó el rostro. Pensar que su hijo, orgullo de la casa Clatnier, sería tratado peor que un sirviente le resultaba intolerable, frustrante, humillante, pero no hubo nada que hacer y cuando menos lo esperaron, finalmente el día de la boda llegó. En el lado de Clatnier, tanto los parientes lejanos como los criados hervían de indignación por las injustas decisiones del rey. Sin embargo, el rostro de Aeric permanecía inescrutable, y paradójicamente cuanto más se acercaban al gran templo, más entusiastas se volvían las felicitaciones. Miles de personas se alineaban en las calles, vitoreaban con júbilo aquel acontecimiento que el reino celebraba como un gran honor. Desde la ventanilla del carruaje, Aeric solo veía rostros sonrientes. Al presenciar aquella escena, una sonrisa amarga cruzó brevemente sus labios. Eran ciudadanos exhaustos por los años de guerra y los impuestos cada vez más pesados. La simple noticia de la victoria bastaba para alegrarlos, y añádase la historia del caballero que tras asegurar la paz contraería matrimonio con la princesa y tenían un cuento de hadas perfecto. No era de extrañar que la multitud estuviera eufórica, y una vez llegó al templo, dentro, los rostros de las familias más distinguidas, todos conocidos, se giraron hacia él, sin ocultar sus verdaderos pensamientos bajo sonrisas elegantes. Algunos, tratando de mediar la situación, murmuraban con voz baja: la última princesa de la familia real hace su aparición hoy. ¿Cómo se verá ahora? Después de todo, es la hija de la última reina, ¿verdad? El bullicio se fue apagando cuando el marqués de Clatnier y sus sirvientes avanzaron hacia el interior, pero se detuvieron cuando un asistente llegó con noticias. El rey se encontraba indispuesto y no podría asistir el día de hoy. Y aunque muchos esperaban que el rey apareciera solo por diversión, parecía que había preferido mantenerse al margen del drama que él mismo había provocado. Al menos la novia ha llegado sana y salva, añadió el criado, pero el comentario solo hizo que el marqués frunciera el ceño. Tal vez habría sido mejor que la ceremonia se suspendiera por completo, pero apretando los dientes le hizo una seña a su hijo desde la distancia. El sacerdote principal anunció entonces el inicio de la ceremonia. Aeric asintió una vez y subió al podio. Por fuera parecía tranquilo, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Lo que debía ocurrir, ocurriría. Cumplir su deber, proteger el honor de su familia, era lo único que importaba. Resuelto, Aeric mantuvo su porte sereno cuando las puertas se abrieron, revelando a la princesa Miesa, quien a través del velo apenas se distinguía su rostro. Llevaba un opulento vestido de novia que más que adornarla parecía devorar su delgado cuerpo, pero lo más perturbador no era eso, era su forma de avanzar. La joven era prácticamente arrastrada por 2 doncellas que la sostenían por los brazos. El murmullo se propagó entre los asistentes, y cuando estuvo a pocos pasos, Aeric entrecerró los ojos. Era evidente que ella no podía mantenerse de pie por sí misma. ¿La cegaron? Pensó mientras la ceremonia iniciaba, y con su nueva esposa a su lado soportó la bendición del sumo sacerdote. Cuando el clérigo proclamó su unión bendecida por Dios y llegó el momento de levantar el velo y sellar el voto con un beso, las doncellas debieron ayudar nuevamente, pero a pesar de eso, Aeric cumplió su parte y besó a su nueva esposa, pero los ojos de la princesa siempre permanecieron vacíos. Al anochecer, luego de purificarse según las instrucciones del sacerdote, Aeric entró a la cámara nupcial, pero se quedó sin palabras ante lo que vio. La princesa, con quien se había casado apenas unas horas antes, yacía en la cama con las extremidades atadas a los postes. Llevaba un camisón delgado, pero su cuerpo demacrado hacía que la escena resultara más grotesca que sugestiva. Aeric volvió su vista hacia un frasco. Una de las sirvientas que nunca dejaba a Miesa le había informado que habían tenido que sedar a la princesa para evitar accidentes durante la noche de bodas, y ese fue el resultado. A pesar de que aquel matrimonio no había sido su elección, le resultaba abominable ver a la princesa tratada peor que un prisionero de guerra. Ni siquiera a un enemigo capturado se le negaba la comida o se le drogaba de esa forma. Solo el rey podía haber ordenado semejante crueldad, y sin dudarlo, desató sus muñecas y sus pies. Luego la cubrió con la manta, sus miradas se cruzaron, y a pesar de todo, ella conservaba un atisbo de conciencia, así que Aeric habló en voz baja. ¿Estás
bien? Pero la pregunta fue absurda incluso para él. Ella, por otro lado, seguía inmóvil con la mirada perdida. Tras pensarlo un momento, a Eric también se metió bajo la manta. No te asustes. Le avisó con calma. Se recostó a su lado sintiendo la frialdad de su cuerpo. La envolvió con un brazo con sumo cuidado, temeroso de lastimarla. Ella temblaba sin cesar. A Eric suspiró con tristeza y la acercó un poco más. Mi nombre es Eric, de la familia Clacknier. Nos casamos hoy, así que a partir de ahora soy tu esposo. Murmuró con voz tenue. No sabía cuánto podía comprender ella, pero necesitaba decirlo. Tomó su mano bajo la manta y continuó hablando como para llenar el silencio. Tengo 24 años y no tengo hermanos. Tenía una hermana menor, pero murió cuando era niña. Pasé la mayor parte de mi vida en la frontera por la guerra contra el Principado de Sidate. Ella no respondió, solo emitía algún gemido ocasional. Parecía inútil hablarle, pero él siguió. Los inviernos en la frontera son crueles. A veces la gente se acuesta bien por la noche y aparece congelada por la mañana. Explicó mientras masajeaba sus manos. Por eso es vital mantener el flujo de sangre hasta las extremidades. Debe doler, pero es necesario. A Eric hablaba más de lo habitual. Al volver a mirar sus manos, notó que habían recuperado un leve tono rosado. Los temblores habían cesado y cuando la miró, se dio cuenta de que ella estaba dormida. Incorporándose a la cama, a Eric miró alrededor buscando algo afilado. Una evidencia de consumación. Casarse con ella era una cosa, obligarla a aquello otra muy distinta. La pobre muchacha probablemente ni siquiera entendía dónde estaba, y no pensaba mancillar su conciencia. Y a la mañana siguiente, a Eric entregó las sábanas con sus propios fluidos y manchas de sangre. No tenía experiencia en aquello, pero sabía lo suficiente para que las pruebas entregadas convencieran a cualquiera. Sin embargo, al volver a la habitación, pronto tuvo que correr hacia la princesa que estaba mordiendo la bata que él había arrojado descuidadamente. A Eric intentó acercarse, pero temiendo que ella se lastimara, le ofreció una pieza de pan. La joven olvidó el camisón y tomó el pan dando enormes mordiscos. A Eric sonrió al verla comer con tanto entusiasmo, y con los días siguientes, la princesa parecía estar mejor que el día anterior. No obstante, un nuevo deber se sumaba ahora a sus cargas: cuidar de aquella mujer frágil, liderar a los caballeros, proteger las fronteras, velar por el bienestar de los siervos, mantener el honor del apellido, y ahora cuidar de su esposa. Era una responsabilidad más, y a Eric la aceptó con la misma serenidad con la que enfrentaba a todas las demás, pero su padre no estuvo muy contento con eso. La gota que rebasó el vaso fue cuando en una cena todos comían en silencio. A Eric se volvió hacia la princesa que apenas tocaba su plato, y con un suspiro tomó su porción y cortó un trozo de cordero en pedazos pequeños. ¿Quieres probar esto? Preguntó ofreciéndole un pedazo. Ella lo olfateó antes de abrir la boca. Al principio pareció aceptarlo, pero de pronto escupió la carne, derramó el vaso de agua y comenzó a chapotear con las manos sobre el plato. El agua y el estofado salpicaron la mesa e incluso mancharon la ropa de Eric, quien frunció el ceño mientras las criadas se mantenían impasibles como si ya estuvieran acostumbradas a eso. Por supuesto, a Eric no pudo enfadarse con alguien que ni siquiera comprendía lo que hacía. Y no era compasión sino aceptación. Así que les pidió a las sirvientas que le ayudaran a limpiar a su esposa. Una vez solos, su padre no lo soportó más y rompió el silencio golpeando la mesa con el puño. Luego comenzó a hacer señas con las manos. ¿Es necesario mantenerla viva por mucho tiempo? Taliesa, su esposa, respondió con una sonrisa apenas perceptible, devolviendo el mensaje en el mismo lenguaje mudo. Aunque no era una guerrera, conocía bien las señales militares por haber vivido entre soldados toda su vida. Si la matamos, el rey nos matará a todos. A Eric simplemente se mantuvo en silencio y así la cena terminó pronto. Luego los tres se dirigieron al estudio del marqués y tras ordenar a un sirviente que montara guardia afuera, el patriarca habló. No tiene cordura ni puede comer por sí misma. Taliesa frunció el ceño ante la dureza de su marido, pero igual le sirvió una copa y susurró con dulzura. Escuché que esa niña alguna vez fue normal hasta que presenció muertes en el Palacio Real. Es lamentable, ¿no lo crees? Lo verdaderamente lamentable somos nosotros. Gruñó el hombre con los puños apretados. Habían intentado proponer discretamente una alianza matrimonial con los Crispin, pero lo habían rechazado de inmediato. Verán, en el reino de Skilre los Clacknier defendían las fronteras, mientras los Crispin eran los jefes de la Guardia Central, velaban por la seguridad de la capital. Juntas, ambas familias eran el eje del poder militar del reino. Sin embargo, tras años de tiranía del rey, las dos casas habían conspirado en secreto. El compromiso entre Eric y Lady Crispin fue parte de un plan para unir fuerzas desde la guerra, pero ahora todo se desmoronaba. Esa mujer trastornada está poniendo en riesgo tu posición, dijo su padre sin rodeos. ¿El gran duque Hagail sigue dudando? Preguntó a Eric con calma. El primo del rey, el gran duque Hagail, había quedado incapacitado tras una
una accidental lesión. Sin herederos ni poder real, se habían aislado del mundo. Su respaldo era esencial para legitimar cualquier rebelión, pero se negaba a involucrarse. Maldito cobarde, me pregunto si perdió la cabeza cuando perdió sus bolas. Maldijo su padre. Taliesa suspiró y Aeric tomó su vaso pensativo. Unir ambas familias había sido un plan poco realista desde el principio. Con el rey observando cada movimiento, celebrar una boda pública solo habría traído más atención. Y sin un heredero claro al trono, persuadir a los nobles tomaría años. Mientras tanto, ¿cuánto tiempo podría permanecer soltera la hija del marqués? El matrimonio debía mantenerse en secreto para evitar sospechas del rey, pero eso significaba que a ojos de todos, la hija del marqués seguiría sin comprometerse, algo inusual para una familia tan influyente. El rey nos observa disfrutando de nuestra miseria, dijo su madre sacándolo de sus pensamientos. Por ahora observemos la situación con cuidado, le aconsejó. Y tú, hijo mío, no te apegues a esa chica. El rostro de Aeric se tensó. ¿También ella pensaba que lo mejor sería deshacerse de la princesa? El recuerdo de la noche anterior cruzó fugazmente su mente. La princesa temblando con la mirada vacía, tan frágil que parecía que podría romperse al tocarla. Pero su madre solo dijo: el afecto de un hombre es efímero. No espero que mi hijo sea distinto. Aeric se quedó sin palabras. No digo que esté mal que la trates con amabilidad, continuó ella, pero esas dos sirvientas del palacio reportarán cada gesto al rey. Es mejor no darles motivos. Su voz bajó y lo miró con seriedad. Si vas a mostrarle cariño, no lo conviertas en algo que luego puedas arrebatarle. No confundas a esa pobre niña. Al menos sé compasivo con ella, añadió antes de retirarse. Aeric caminó lentamente de regreso a lo que alguna vez fue su habitación, pero justo al llegar escuchó las voces de las sirvientas al otro lado de la puerta, llenos de un tono irritado que dejaba claro que se estaban desahogando a costa de la princesa. Cuando Aeric entró a la habitación, vio a la señora Maleka bajar rápidamente la cabeza al cruzar miradas con él, mientras que la corpulenta señora Diel fingía estar preocupada. En la cama, la princesa vestía con un sencillo vestido de lino gris. Gracias por su esfuerzo. Yo me encargaré de mi esposa a partir de ahora. Las sirvientas hicieron una reverencia antes de salir, ocultando mal sus verdaderos sentimientos. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, Aeric se acercó a Miesa, quien lo miró brevemente antes de apartar la vista y empezar a jugar con las puntas de su cabello haciendo pucheros. Esta es nuestra residencia en la capital. Te alojarás aquí y también viajaremos a Gladys. Espero que te guste, añadió él observando su rostro con atención. Aunque la había visto muchas veces, siempre la recordaba pálida y sin expresión. Ahora, al verla de cerca, notó sus ojos grandes, su nariz delicada y sus labios pequeños y rosados. Por un momento pensó que era bastante bonita, pero enseguida Miesa comenzó a hacer ruiditos, inflando los labios y soplando aire con saliva. Aeric se quedó observándola con la cara llena de baba. ¿Qué importaba si era bonita o no? Y con un suspiro cansado le dijo, más para sí mismo que para ella: descansa un rato. Llámame si necesitas algo, dijo para retirarse al estudio improvisado para revisar documentos. Y unas horas más tarde, pasada la medianoche, Aeric regresó a la habitación y se recostó a su lado. Su mente seguía llena de pensamientos, pero el cansancio lo venció, así que nunca notó cuando entre sueños su esposa abrió los ojos y lo miró fijamente en la oscuridad. En los días siguientes fueron igual de agitados para Aeric. La atmósfera en la mansión también había cambiado sutilmente, incluso en los campos de entrenamiento. Aeric sintió las miradas pesadas de los caballeros sobre él. En algún punto el marqués Clatnier, incapaz de soportar el comportamiento impredecible de la princesa en la mesa, terminó evitando las cenas familiares bajo el pretexto de visitar las casas de sus vasallos. Su madre no disimulaba su disgusto, quejándose de que su marido se estaba volviendo más irritable con la edad. Y viendo esto, Aeric propuso que la familia cenara juntas solo una vez por semana, lo que trajo paz temporal a la casa. Y extrañamente, con menos gente alrededor, Miesa se volvió más dócil y también comenzó a deambular por la mansión. Muchas veces se escabullía en el cuarto de trabajo de las sirvientas, que normalmente la rodeaban y comenzaban a charlar con cautela mientras la princesa dormía. Cuando escuché que la princesa sería nuestra joven señora, pensé que sería alguien aterradora, dijo una. ¿Verdad? Ay, yo también temía decir algo indebido y terminar arrastrada fuera
fuera de la mansión, respondió otra. Y con el paso de los minutos, las charlas se hicieron más confiadas. A Eric, que regresaba de su entrenamiento, oyó desde afuera las risas suaves y la charla relajada de las doncellas. El gato que vi varias veces en el jardín trasero tenía un pelaje tan blanco como este, decía una. A Eric escuchó un momento antes de tocar la puerta, y al entrar encontró a Miesa recostada sobre una pila de ropa durmiendo profundamente. Las sirvientas la habían cubierto con una manta. Las mujeres, sobresaltadas por la repentina aparición del joven maestro, se pusieron de pie de inmediato. ¿Dónde están las doncellas reales? ¿La señora Maleka o la señora Diane? Preguntó a Eric. Al parecer, esas dos habían dejado sus puestos otra vez. Sin decir palabra, entonces él levantó a Miesa, aún envuelta en la manta, y salió del taller. Mientras subía las escaleras, la princesa permaneció quieta en sus brazos. Sin embargo, al llegar al dormitorio comenzó a moverse inquieta. La depositó con cuidado sobre la cama, pero ella se arrastró hasta el otro lado, apartándose de inmediato. A Eric la observó desconcertado. No parecía tener motivo alguno para hacerlo. Se acercó apartándole con suavidad unos mechones sueltos del cabello enredado. Ella permaneció quieta por un momento. Luego se deslizó de la cama y se sentó en el suelo, inmóvil, con la mirada vacía. Parecía rechazar cualquier contacto. Tal vez solo lo veía como un medio para trasladarla de una habitación a otra. A Eric soltó una leve risa sin alegría. Recordó las palabras de las doncellas sobre el gato blanco del jardín. Su rostro, cuando no estaba cubierto por esa sonrisa ausente, tenía algo distante, como si siempre mirara algo que los demás no podían ver. Esa noche, después de cumplir con sus deberes, a Eric arropó a Miesa y se sentó tras su escritorio, donde encontró la carta de Edil, la doncella de su madre, oculta entre los documentos. Era un informe que había estado esperando, así que la abrió de inmediato. A Eric pasó por alto las maldiciones escritas para llegar a la parte importante, pero no había nada nuevo. Cuando su padre le propuso el matrimonio con los Crispin, a Eric fue el único que albergó dudas. Los vasallos y caballeros consideraron la unión impecable, pero él investigó por su cuenta las recientes acciones del marqués. Entonces fue allí que descubrió que una camarera de un pequeño pueblo fronterizo visitaba con frecuencia las habitaciones de su padre. Era una noticia desagradable, pero no tuvo oportunidad de enfrentarlo. La guerra seguía en curso y no quiso agobiar a su madre, que ya cargaba con suficiente preocupación. Cuando todo terminó, a Eric creyó que el asunto estaba cerrado, pero hacía unos días se enteró de que su padre había hecho que Sir Kelvanning tomara a esa mujer como segunda esposa y la había traído a su mansión. Era insólito. Su padre, un hombre siempre rígido y ejemplar, mostraba una devoción desmedida por aquella mujer. A Eric informó discretamente a su madre a través de Edil, pero la respuesta que recibió esa noche fue breve. La señora dice que el solo escucharlo la fatiga. Está demasiado mayor para preocuparse si él la traiciona o no, y en realidad agradece no tener que verlo en la cena. El joven dejó escapar una risa amarga. Sabía que la relación de su padre era más una alianza que un matrimonio, y mientras repasaba la carta, escuchó un leve movimiento en el dormitorio. Pensó que la princesa dormía, pero estaba despertando. ¿Necesitas algo? Le preguntó cuando la vio acercarse tambaleante, pero no hubo respuesta. Sin levantar la vista, la princesa se acercó a él y se dejó caer en su regazo. ¿No puedes dormir? El gesto fue tan repentino que se quedó inmóvil. No hay mucho que ver aquí, ¿sabes? Ella lo ignoró olímpicamente. En cambio, tomó una carta del escritorio, justo la de Edil, y comenzó a arrancar las esquinas del papel entre risas. Y como Eric había pensado en quemar la carta, pues simplemente la dejó ser. El sonido del papel rasgándose y las suaves risas de Miesa llenaban la habitación. A Eric la observó recordando aquella extraña sonrisa que había visto por primera vez durante la ceremonia de la victoria. ¿Era la misma que tenía ahora sentada en su regazo? No lo había pensado antes, cegado por el resentimiento hacia el rey y la extrañeza de su matrimonio. Pero esa mujer era ahora su esposa. Pasarían los años juntos, dormirían bajo el mismo techo y al final su nombre estaría grabado junto al suyo en una lápida. Él nunca había esperado amor. Desde joven había aceptado que su deber como heredero no dejaba espacio para la intimidad. Por eso ver a alguien feliz con solo un pedazo de papel le resultaba casi reconfortante. Resignado, sosteniéndola en sus brazos, pensó en el futuro. Cuando heredara el marquesado, podría delegar las obligaciones de su esposa a un pariente, y respecto a un heredero, bueno, ya lo resolvería. Acarició su hombro y murmuró
su nombre por primera vez. Miesa. Ella pareció divertirse arrugando un informe financiero, pero cuando intentó tomar un documento sobre el primer ministro, a Eric lo apartó suavemente. Eso es suficiente, cariño, esto no. La princesa siguió con la mirada a su mano, fijándose en el papel que le había negado, mientras él pensaba que, de todos los enigmas que lo rodeaban, ella sin duda era el más desconcertante. La marquesa se encontraba en la sala de estar conversando con su doncella sobre la lectura de poesía programada para la próxima semana, pero pronto se sorprendieron cuando vieron a Miesa entrar y desparramarse en la alfombra. La marquesa miró a Maleka, que se limaba las uñas con gesto indiferente. Tal como lo sospechaba, las criadas reales ni siquiera se preocupaban en servirle bien a un miembro de la familia real que consideraban defectuoso. «He oído que tu nombre es Miesa, ¿verdad?», dijo la marquesa en un tono dulce, que hizo que la princesa levantara la cabeza y soltara una sonora carcajada. Fingiendo satisfacción, la marquesa también sonrió. «¿La princesa me ha dado permiso de usar su nombre? Miesa es un nombre muy hermoso». Desde atrás, la señora Diel habló con diferencia. «Ya que parece apreciar la señora, ¿podría cuidarla hasta la cena?». La marquesa levantó una sola mano en un gesto de afirmación, sin apartar la vista de Miesa, y cuando la doncella real se marchó, la marquesa mantuvo su sonrisa hasta que la puerta se cerró. Entonces su expresión se endureció. «Nada puede hacerse fácilmente. Cualquier cosa podría volverse en nuestra contra», murmuró, pues si la llamaban princesa podían acusarlos de tratarla como una extraña, y si usaban su nombre, los acusarían de falta de respeto. «No sabemos qué planean atribuirnos, así que por ahora seguiremos su juego». Para entonces, Miesa seguía con los dedos los patrones de la alfombra. La marquesa la miró con una mezcla de agotamiento y resignación antes de masajearse las sienes para luego pedirle a Edith que le trajera el medicamento que estaba al lado de su cama. No obstante, cuando Edith regresó con el medicamento y algunos aperitivos, toda la atención de la marquesa estaba clavada en Miesa, que se recargaba en su regazo. El ambiente era extrañamente sereno. Edith conocía el carácter de su señora. No toleraba familiaridades, y menos que alguien tratara su ropa como un juguete. Pero, para su sorpresa, la marquesa no hizo nada. Solo observó en silencio a la esposa de su hijo y pasó un buen rato antes de que hablara de nuevo. «Tan lamentable. Es una niña muy hermosa», murmuró la marquesa, y Edith la miró desconcertada. «Sus rasgos, sus ojos. Tiene un color de mirada encantador. Solo necesita que alguien la cuide como es debido». Edith la observó desconcertada. ¿Cuándo se había fijado la marquesa en esos detalles? Se inclinó para mirar mejor el rostro de la princesa, oculto bajo el cabello despeinado. El azul zafiro de sus ojos le recordó vagamente a la difunta hija de la marquesa Rossi. Tal vez ese parecido explicaba el repentino cambio de actitud de su ama. A Eric no podía creer lo que veía en sus ojos. La escena frente a él era absurda, sin mencionar que incómoda. Su madre estaba cortándole las uñas de los pies a su esposa, y para alguien que siempre había tratado a su hijo con severidad, aquella muestra de ternura resultaba desconcertante. Quiso decir algo, pero guardó silencio. La marquesa, notando su incomodidad, soltó una breve risa. Pero la mirada de Eric permaneció fija en su madre. Ese brillo cálido en sus ojos era el mismo que había tenido cuando su hermana Rossi aún vivía. Recordó que su madre, tras perderla, había cambiado por completo. Cuando Rossi murió antes de cumplir los 10 años, la marquesa perdió la razón. Tras la tragedia, todo rastro de su hija fue borrado de la mansión. Poco después, la marquesa había recuperado su compostura, enviando a Eric, de apenas 12 años, al frente de batalla. No hubo lágrimas, solo una despedida serena. Él había aceptado ese gesto con alivio, porque prefería la firmeza de su madre antes que el amor ciego que había destruido a su hermana. Por eso, verla ahora comportarse así lo desconcertaba. Esa dulzura hacia la princesa era tan inusual que casi lo inquietaba. Y cuando su madre tomó las tijeras, a Eric se adelantó, las tomó y se arrodilló frente a Miesa. La princesa, sobresaltada, se agitó. Edith, rápida, le colocó otra galleta en la boca. Habían descubierto que a Miesa le gustaban los dulces. «Es agradable verla comer también», dijo su madre. Y entre esa ternura y la imagen de antes, a Eric no supo decidir qué lo había desconcertado más. En los días siguientes, a Eric continuó recibiendo los informes del mayordomo sobre las actividades de su esposa junto a su madre. Aquel día en particular, hubo un pequeño incidente. Según el reporte, la marquesa había sugerido a Miesa acompañarla a la capilla, y en un principio la princesa accedió dócilmente, pero al llegar al umbral del templo se negó a entrar. No hubo forma de convencerla, así que tuvo que quedarse afuera con las criadas hasta que la misa concluyó. Cuando el mayordomo terminó, a Eric asintió en silencio y reanudó su camino. Sin embargo,
luego, a medio paso, se detuvo como si algo acabara de cruzarle la mente. Giró ligeramente la cabeza hacia el mayordomo y ordenó con calma: A partir de hoy asegúrate de que siempre haya dulces en mi dormitorio y haz que los cambien con frecuencia. Más tarde, a la hora de la cena, una vez que los sirvientes se retiraron, solo quedaron él y su esposa, como siempre. Miesa abrió obedientemente la boca para recibir la comida que a Eric le ofrecía. Todo transcurría con calma, hasta que llegó el turno de comer vegetales. Justo cuando el trozo de berenjena rozó los labios de Miesa, ella giró la cabeza haciendo que cayera sobre su pecho. A Eric vaciló un instante. Dudaba si recogerlo con el tenedor o con la mano, y al final optó por lo segundo, pero mientras retiraba con cuidado la berenjena con las yemas de los dedos, Miesa lo observaba siguiendo sus movimientos con la boca entreabierta, como un pajarito esperando alimento. Esto no se come, te daré otro pedazo. Intentó advertirle, pero antes de que pudiera apartarse, ella se inclinó y atrapó sus dedos entre los labios. El contacto lo sorprendió. El calor suave de su boca lo recorrió de golpe. A Eric retiró la mano bruscamente, empujándola sin querer. Miesa gimió torciendo el gesto con incomodidad. Durante un largo momento ambos se quedaron inmóviles mirándose en silencio. Fue ella quien reaccionó primero, volcando la mesa y todos los platos encima, creando un pequeño caos a su alrededor. La señora Dale, asomándose desde la puerta, soltó un suspiro y entró para llevársela. Más tarde, ya limpia y tranquila, Miesa dormía profundamente. A Eric, en cambio, seguía despierto mirando el techo. El recuerdo de aquel breve contacto seguía ardiendo en sus dedos. Maldita sea, murmuró entre dientes. Era su esposa, eso era verdad, pero más que eso, ella era como una niña. Ni siquiera debía entender quién era él. No había razón alguna para que la viera de otro modo. Aún así, el contacto físico con una mujer, el primero en su vida, había dejado su mente en desorden. Y a Eric solo pudo girar en la cama apretando el borde, intentando conciliar el sueño que nunca llegó. El miércoles, la marquesa tenía programado una lectura de poesía, por lo que la mansión estaría llena, pero temiendo que eso asustara a su esposa, a Eric le preguntó a su madre si era realmente necesario hacer ese evento. Es más que necesario. Los nobles olerán sangre si notan debilidad. Tenemos que mostrar que todo marcha bien, informó. Y así, desde el lunes, 2 días antes del evento, la mansión Cladnier hervía de actividad. La lectura de poesía, pese a su nombre, no era más que un encuentro de familias influyentes para murmurar sobre la corrupción de la realeza y los asuntos de la nobleza. La marquesa de Crispin y su hija Requein asistirían también. Aunque nadie podía reprochar abiertamente el compromiso roto, la tensión sería inevitable. Miesa, el invernadero ya está listo. ¿Quieres venir a verlo conmigo?, preguntó la marquesa. Últimamente Miesa mostraba más disposición a seguirla, y las sirvientas reales, como siempre, la siguieron de mala gana. El invernadero, lleno de vegetación, hacía olvidar el invierno que reinaba afuera, y al entrar, la marquesa comenzó a dar instrucciones mientras observaba a Miesa, que parecía fascinada con las flores. Todo marchaba con normalidad, no había nada de qué preocuparse, hasta que una criada cruzó al invernadero llevando una jaula de pájaros. Nadie le dio importancia, hasta que un grito desgarrador rompió el aire. La marquesa giró alarmada. Miesa estaba en el suelo temblando violentamente, con el rostro pálido y la boca abierta en un grito. Las sirvientas se quedaron paralizadas sin saber qué hacer. El único que reaccionó en ese instante fue a Eric, que cruzó el jardín corriendo hasta llegar a su lado, tratando de tranquilizar a su esposa, que parecía haber visto a la misma parca. Sus grandes ojos estaban muy abiertos, el rostro pálido apenas conteniendo un grito. Miesa, cariño. Ella, que apenas podía respirar, extendió sus brazos temblorosos al escuchar su voz. A Eric se arrodilló y la sostuvo entre los suyos. Miesa se aferró a él como un polluelo que encuentra refugio en su madre, enterrando el rostro contra su pecho. Sus delgadas manos apretaban su ropa con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Era una sensación extraña, apenas se conocían, y aún así, ella se aferraba a él con desesperación. ¿Qué fue lo que pasó?, exigió a Eric. Más allá, la doncella real intervino con un tono irritantemente despreocupado. Bueno, la princesa le tiene miedo a los pájaros. Debe haber sido por eso. Mientras todos seguían conmocionados, la marquesa frunció el ceño mientras replicaba. Me parece algo más que un simple miedo a los pájaros. ¿Por qué no lo mencionaron antes? Pero Maleka solo chasqueó la lengua. Bañamos y vestimos a la princesa todos los días. Es solo un detalle que olvidé mencionar. No tienen por qué hacer tanto escándalo. Ya sin ánimo de discutir, la marquesa dirigió una mirada severa a la mujer, y sin ver razón para quedarse en medio del caos, a Eric se incorporó con Miesa en brazos. Me encargaré de tranquilizar a mi esposa. Y así, se marchó sin esperar respuesta.
A la luz del sol, el rostro de Miesa seguía pálido, las lágrimas aún marcaban su piel mientras él susurraba con suavidad. No habrá más pájaros, lo prometo. Por suerte, los terrenos de caza y los entrenamientos mantenían alejadas a la mayoría de las aves, y si aparecía alguna, siempre podía espantarla. Sentado en un banco apartado y con ella en su regazo, Aeric observó su rostro, los ojos y la nariz rojos, los párpados húmedos. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no apartó sus ojos enseguida. Aeric le secó las lágrimas, su respiración seguía entrecortada por el llanto. Mientras lo hacía, notó la tensión en su mandíbula, la fragilidad de su cuello. Pensó que necesitaba comer mejor. Apartó con cuidado el cabello húmedo de su frente y murmuró: No te preocupes, ahuyentaré a los pájaros que se acerquen, solo descansa y si te quedas dormida te llevaré a tu habitación. Miesa cerró los ojos, aunque sus párpados temblaban y de vez en cuando escapaban suspiros que delataban que no dormía, y después de mucho tiempo finalmente se quedó dormida. Aeric levantó la cabeza para revisar los alrededores y en ese momento divisó a su primo Emmerich acercándose. Los movimientos de su primo eran cualquier cosa menos discretos, por lo que Aeric consideró seriamente tirarle una piedra en la cabeza. ¿Dando un paseo con tu esposa? Ustedes dos parecen muy unidos. Lárgate, respondió Aeric visiblemente molesto, pero su primo no se dio por aludido. En vez de eso, estiró el cuello observando a Miesa. Los rumores se han extendido hasta nuestra casa, dijo Emmerich con tono insinuante y la expresión de Aeric se endureció. Sabía perfectamente que con su tío intentando posicionar a Emmerich como heredero, los rumores sobre la rama principal eran cualquier cosa menos inocente. ¿Quién es esta vez? Una sirvienta llamada Vina, recién llegada de la capital. Ha estado chismorreando con un sirviente pelirrojo, no recuerdo su nombre. Emmerich explicó los detalles y Aeric sintió agradecido. Ambos habían compartido batallas y camaradería, su relación era sólida. Aún así, Emmerich, con su carácter despreocupado, no dejaba pasar la oportunidad de provocar. Dime, ¿de verdad estás enamorado de tu esposa? Escuché que hasta le corta las uñas de los pies. ¿Qué esperabas, que dejara a mi madre que lo hiciera? Bueno, supongo que no, pero aún así parece un poco exagerado. Dicen que no la dejas ni caminar. Debería arrastrarla como lo hicieron las sirvientes durante la ceremonia. ¿Tratarías así a tu familia? Replicó Aeric con evidente irritación. Bueno, si lo pones así, supongo que no, pero sigo sin entenderlo. Pensé que solo era un teatro para engañar al rey, pero ahora sin testigos sigues actuando igual. Aeric no respondió. Había sido un hombre reservado sin interés en mujeres y ahora parecía proteger con devoción a una esposa con la que ni siquiera había elegido casarse. Nada tenía sentido. ¿Entonces qué? ¿Piensas quedarte con ella así? Insistió Emmerich. Aeric cubrió los oídos de Miesa y lo fulminó con la mirada. No lo digo por mal, pero ¿no sería más fácil deshacerte de ella? Estabas a punto de casarte con Raquel Crispin antes de esto. No entiendo en qué estás pensando. ¿Qué tiene de excepcional Lady Crispin? ¿Cómo que? Su belleza es famosa hasta en la frontera y su dote... Basta. Aeric lo interrumpió, mientras cepillaba con los dedos el cabello de su esposa y murmuró: Todas las esposas causan problemas. Raquel Crispin juega con la gente y la princesa con los zapatos. ¿Puedes decirme cuál de las dos es mejor? Hizo una pausa. Había límites incluso entre primos. No podía decir abiertamente que Crispin no era digna, pues eso implicaría que su padre el marqués había perdido el juicio, así que finalmente concluyó: Esta chica no sabe nada, ni siquiera en qué regazo está sentada. ¿De verdad hay necesidad de hacerla sufrir aún más? Mientras acariciaba suavemente a Miesa, que descansaba acurrucada entre sus brazos con los ojos cerrados como una niña, su primo se encogió de hombros y murmuró: Bueno, todos están tratando a la princesa como una plaga. Una plaga, repitió Eric en silencio, sintiendo el peso de esa palabra hundirse en su pecho. Y 2 días después tuvo lugar la lectura de poesía. Las damas de las familias nobles cercanas a los Clatnier comenzaron a llegar una tras otra, entre ellas la marquesa de Crispin y su hija Raquel, y aunque fingían cortesía, sus miradas se dirigían inevitablemente hacia los recién casados. Los invitados ofrecieron sus felicitaciones, algunas sinceras, otras forzadas. El ambiente en el invernadero era tenso, pero mantenía una fachada de civilidad. Fue entonces cuando Eric, con su esposa en brazos, hizo una breve reverencia y dijo: Mi esposa no se siente bien. Nos retiraremos. Por favor, continúen con el evento. E ignorando las miradas que lo seguían, abandonó el invernadero. Sin embargo, mientras regresaba a la mansión, una voz lo detuvo. Al girarse, vio a Raquel Crispin. Su porte seguía siendo impecable. Ambos habían intercambiado saludos breves antes de la ceremonia de la victoria, cuando aún se suponía que sería su esposa. Nunca la amó, pero se había resignado a la idea de una vida de deber y fidelidad junto a ella. Ahora, sin embargo, algo en
en su presencia le producía incomodidad. ¿Era culpa? ¿O la sensación de estar traicionando a alguien que ni siquiera podía entender lo que ocurría? No tengo mucho tiempo, susurró Rakane, mirando a la doncella real que se acercaba. Seré breve. Sus labios se movieron apenas. No tengas hijos. Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta dejando atrás de sí un silencio helado. Y esa misma noche, Rakane guardó silencio mirando por la ventanilla del carruaje mientras escuchaba a su madre soltar todas sus quejas e insultos a la nueva esposa del heredero de Gladnir. Ella es exactamente el tipo que los hombres adoran, bonita y tonta, se ríe y ya está. ¿Crees que no lo volverá loco? No podrán quejarse si él engendra un hijo fuera del matrimonio. Rakane no respondió, solo observó cómo las sombras de los árboles se extendían sobre el camino. ¿Me oyes? Una mujer debe ser coqueta, complaciente y obediente, al menos hasta que asegure un heredero. ¿Su madre realmente había sido así con su padre? ¿Por qué la obligaba a repetir algo que ni ella pudo cumplir? Rakane cerró los ojos dejando que las palabras se desvanecieran en el ruido de las ruedas. Debes establecerte en esa familia, Rakane. Solo así tú y yo recuperaremos lo que nos corresponde. La casa Crispin se está desmoronando. Rakane bajó la vista a sus manos observando los callos formados por años de entrenamiento. Había sido criada para ser la esposa perfecta, no una mujer libre. Días después, como consecuencia de que el marqués Gladnir se había distraído de sus obligaciones por pasar demasiado tiempo con su amante, fue a Eric quien de manera repentina se vio forzado a asumir la mayoría de las responsabilidades familiares. Entre los asuntos más angustiosos estaba la escasez de alimentos. Después de una guerra larga y devastadora, las pérdidas humanas y materiales habían sido enormes. Sus tierras, antes fértiles, ahora estaban vacías y sus súbditos carecían de lo necesario para sobrevivir al verano. Por supuesto, si lograban resistir hasta el otoño, los soldados que regresaran a los campos podrían reanudar las cosechas y poco a poco las cosas volverían a estabilizarse. Sin embargo, el problema era el presente. La familia Gladnir había sido una de las que más contribuyó en la guerra, por lo que debieron haber recibido una recompensa suficiente para no preocuparse por asuntos tan básicos. Y en teoría debían recibir una recompensa digna de su sacrificio, pero el rey, en su infinita generosidad, les concedió trofeos vacíos, una mina de hierro en Halleck perfecta para exhibirse en los registros del reino, pero inútil para llenar los graneros y por supuesto los estómagos. Y claro, también les dio una princesa y una mina, una combinación digna del sentido del humor del rey. La mina tardaría años en dar frutos y la princesa, bueno, tampoco servía para alimentar a la gente. Así que lo crucial en ese momento era decidir cómo disponer de lo poco que tenían para conseguir alimentos. El rey se hacía de la vista gorda ante la situación y la familia Gladnir tendría que arreglársela sola. Y no es que estuvieran al borde de la ruina, pero la ausencia del marqués había dejado un vacío que recaía por completo en Aeric. Todos los vasallos lo miraban con expectativa, esperando soluciones, decisiones, liderazgo. Y esa repentina presión era más sofocante de lo que había imaginado. Se sentía atrapado, como si el peso de esas miradas lo encerraran en un ataúd invisible. Entonces sintió que alguien tiraba suavemente de su camisa. Bajó la vista y encontró a Miesa, que lo abrazó con torpeza mientras se subía sobre él a horcajadas. Y por un instante recordó la expresión de desconcierto en el rostro de su primo días atrás y comprendió. Sí, comprendió ese sentimiento porque ahora mismo ni él entendía lo que sentía. Miesa se movió como si quisiera alejarse otra vez, pero él sin pensarlo demasiado tomó un caramelo y se lo ofreció. No sé exactamente qué es esto, pensó, pero no te vayas, quédate un poco más. El simple hecho de que esa pequeña mujer no huyera, de que permaneciera quieta entre sus brazos, le otorgaba un consuelo que no podía explicar, un alivio tenue, pero suficiente, como si por un momento el peso del mundo se hiciera un poco más liviano.